En la colonia Escandón se encuentra el Parque Morelos. Es un espacio reducido y por eso resulta tan llamativo ver la cantidad de ahuehuetes que hay aquí. Si usted vino hace tiempo a este parque, recordará que en este sitio había una torre muy alta y misteriosa. Ha desaparecido. Ignoro los motivos, pero en cambio, o a falta de esa torre, hay un muro muy especial. ¿Y sabe lo que vamos a ver ahí? El corazón de la montaña. Sí, el corazón de la montaña es el nombre de este mural que Ricardo de Morales está pintando en uno de los muros de la biblioteca que se encuentra justamente en este jardín. Ricardo, me apena interrumpirlo. ¿De quién fue la iniciativa de hacer este mural? Es personal, es una idea que me nace por el abandono que tenemos de nuestras culturas, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió pintarlo precisamente aquí y no en otro muro? Porque aquí lo que primero que vi, que me invitó el paisaje de los árboles, Los ahuehuetes los maravillosos. ahuehuetes, los árboles, o sea, se ve un plano selvático en la ciudad y lo que hice fue querer descubrir como cuando uno llega a esos lugares de Chiapas y ve de repente la magnificencia de las pirámides y todo eso, de ahí me nació la idea. Cuando usted llegó aquí, esta pared estaba completamente desnuda. No, previamente había un graffiti de unos niños con triciclo, pero era muy, muy desagradable. O sea, de hecho había niños que decían que les daba miedo, ¿no? Entonces yo pedí permiso en la administración, les decía que quería pintar algo. Me dijeron que bueno, es que vas a pintar, yo pues un jaguar. Traía un plano de un jaguar que hice en un óleo. Y me dijeron, no, pues está bien. Entonces lo que hice fue empezar a dimensionar en base a el tamaño del muro, la situación de la capacidad que iba a tener. Pinté un jaguar, vi que me quedaba muy pequeño, vi que quedaba grande, el plano no era un solo jaguar. Entonces de ahí, a partir de un jaguar empezó a nacer toda la Digamos que historia, es el corazón del corazón. el corazón del corazón exactamente. ¿Cuánto mide este muro? Tiene 8 metros de altura por 16 de largo. Ricardo, es usted muy privilegiado. Imagínese cuántos pintores no querrían disponer de un espacio como este. Bueno, en realidad sí soy muy, muy afortunado. Este espacio tiene un mérito enorme por encontrarse en un lugar público y por ser un muro cóncavo que no existe en ningún otro en su género, yo podría decir que está en todo el país. El hecho de que sea cóncavo implica una exigencia para usted como muralista. Bueno, no descubrí ningún obstáculo, o sea, realmente el muro parece mentira, pero se abrió, se entregó su dimensionalidad, su luz, su sombra, o sea, es impresionante el ¿Con qué lienzo. materiales trabaja? Con crayón de cera, Nada más. nada más, es puro crayón de cera. Este es un espacio abierto. El hecho de que sea crayón de cera implica que haya que darle un mantenimiento o un cuidado para que no lo afecten la lluvia o el viento o el sol. Bueno, hasta ahorita no lo sé, es la primera vez que yo hago este proyecto, es un proyecto como basado hasta un experimento, pero ya me dio un resultado positivo. La mitad del muro, que son la serpiente, ya tiene 1 año, 2 meses pintado y ha conservado su color. Y hablando de color, ¿usted los elige libremente o se orienta, se documenta en libros? Bueno, me documento en libros para ver tonalidades, porque lo que me interesa es que sea del aspecto más natural que se pueda ver, debido a la situación que, vamos, obedezco al colorido de la naturaleza, la sombra, los árboles, las aves. Pero ve obras prehispánicas. Sí, también lo veo porque todo es sexualmente basado en un tema prehispánico. ¿Qué nos está contando este mural? ¿Qué nos contará cuando usted lo termine? Bueno, aquí la historia es la cosmovisión del México prehispánico, porque se divide entre el día y la noche, la vida y la muerte, la creación,
la humanidad cuando los dioses entregan al hombre a la madre tierra y de ahí brota la humanidad. Mientras usted trabaja, está imaginando, está pensando en lo que hace o lo que va a hacer, pero le da tiempo de escuchar lo que comentan las personas que pasan por aquí y lo ven haciendo este trabajo. Sí, en realidad sí ha sido increíble la magnitud de gente que se han presentado aquí, desde niños muy pequeños, bebés que pasan y se impactan con los colores, hasta gente muy adulta. He tenido la fortuna de platicar y tener indigentes, matemáticos, físicos, astrofísicos, antropólogos. Ricardo, ¿hay quien le haya dicho, a mí me gustaría trabajar con usted? Sí, hay quien se ha querido ofrecer a ayudarme y yo les he dicho, sí, pues sí puedes apoyarme, pero te voy a dar áreas específicas, ¿no? Porque ya la gama de tonos y de colores, yo las tengo que pues casi descubrir, porque no hay en una caja de crayón. No ¿Lleva hay. usted un diseño? ¿Tiene un diseño, un plano, una guía de trabajo o diariamente lo va cambiando, lo va enriqueciendo? Exactamente, diariamente lo voy enriqueciendo. Pongo los elementos que yo creo que son más importantes y los que van a balancear en sí la obra. ¿Cómo decide cuáles son los elementos más importantes? Bueno, aquí hasta ahorita el jaguar, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Bueno, está el jaguar, está un zompantli, está Quetzalcóatl, Kukulcán, están las pirámides de las civilizaciones importantes. ¿Habrá diosas aquí? Sí, tiene que ser diosas porque en cuanto a los cráneos hay una dualidad de hombre y mujer. Pues Ricardo, debo decirle que lo que usted está haciendo es realmente muy generoso. Imagínese lo que es para uno venir aquí, quedarse mirando los árboles, pasar por este espacio que tiene algo, insisto, misterioso y romántico. Y ahora además vamos a ver el corazón de la montaña. A partir de ahora, Ricardo, su relación con Escandón va a ser absolutamente profunda y definitiva, pero ¿cómo empezó esa relación? Bueno, la relación empieza porque yo nací aquí en Escandón, ¿En qué calle? aquí en la calle de Progreso. ¿Cómo era esta colonia? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo la recuerdo? Pues como un barrio, con muchas vecindades, tienditas, había un lugar que se llamaba La Lonja, el Tendajón, teníamos una pulquería. ¿Cómo se llamaba la pulquería? La Media Bamba. La Media Bamba, oiga, qué nombre. ¿Y cómo era? Muy pequeñita, estaba en un callejón aquí muy cerca, muy pequeñita. Había otra que se llamaba La Biznaga, el Cine Escandón, el Hotel Escandón. O sea, era un barrio total. ¿Qué me dice del mercado? El mercado, pues también tiene su historia. O sea, es un mercado que nació también con la colonia. ¿Aquí estaba su escuela? Sí, aquí muy cerca también, aquí tenemos todo. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Todavía está? Sí, todavía existe, es la 14 de abril. La escuela 14 de abril, mixta. Sí, es mixta. ¿En qué momento demostró sus habilidades para el dibujo en la escuela? Desde el primer año. ¿Qué dibujaba? Con escuadras. ¿Pero qué? Edificios, hacía perspectivas, porque yo veía las escuadras y decía, pues es que sirven para algo, y hacía lo mismo, las copiaba. Hacía, en mis cuadernos los llenaba de historietas, de caricaturas. O sea, ¿Caricaturas inventadas o copiadas del periódico o de las que ya circulaban? eran inventadas y les ponía texto, las hacía que hablaran, ¿no? De vivencias. ¿Cómo se llamaban sus personajes? Pues lo que sucedía era totalmente un accidente de algún auto, algún partido de fútbol. Entonces, Sí, pero sus personajes tenían nombre. ¿Había uno central, por ejemplo? No, ahora sí que era general, o sea, no tenía un nombre en específico. ¿Iba al cine Escandón? Al Escandón, al Cine Ermita, que son los que están aquí en la zona, a las matinés sobre todo. ¿Cuánto le costaba entrar a la matiné? 20 centavos. ¿Cuántas películas veía en la mañana? 2.
2 películas. Era el premio después de una semana de ser buen alumno en la escuela. Bueno, era el premio de los domingos, ¿no? Porque no más era lo único que podíamos aspirar, o sea, una matiné. Ricardo, ¿usted recuerda que las personas pasearan por aquí los domingos, hicieran fiestas infantiles, etcétera? No era tan común, pero sí había otro tipo de juegos, entonces sí se llenaba de muchos niños, incluyéndome de mí. Quiero pensarlo como niño mirando la torre que estaba aquí. Díganos cómo la recuerda, cómo era y qué relación tenía usted con ella. Bueno, la torre tenía una escalera, tenía como un segundo nivel y adentro lo que recuerdo de ella es que tenía una bomba de agua antiquísima, muy rara, o sea, bueno, propio de la época. Y pues yo me subía y me ponía a dar de vueltas arriba de la torre, pensando, pues no sé, imaginando, viendo cosas. ¿Pero qué imaginaba? ¿Qué veía desde ahí? Pues se veía todo el parque, entonces imaginaba, no sé, cientos de cosas, o sea, una imaginación muy espacial. ¿Qué veía de las ciudades de aquí o de la colonia? ¿Qué veía de la colonia? Pues la gente que se juntaba, o sea, siempre fue muy típico de barrio, entonces me quedó muy arraigada esa situación de barrio. ¿Había algún personaje célebre en la colonia? Había muchos. De los más célebres, bueno, pues era los que le llamaban el Escuadrón de la Muerte, que era un conjunto de gentes, de alcohólicos que vivían en la calle. ¿Es aquel escuadrón en donde las personas bebían hasta morir? Sí, yo me acuerdo, yo me acercaba, o sea, era tal mi curiosidad que yo me acercaba sin temor a nada, y yo veía cómo preparaban su comida o lo que fuera a base de jitomates, chiles y alcohol del 96, así alcohol. Cuando me hablaron de ese escuadrón pensé que era una invención. No, nunca fue una invención. De hecho, el origen del Escuadrón de la Muerte nace aquí con esos personajes. ¿Había mujeres en el escuadrón? Sí, había mujeres y hombres. Era muy deprimente, porque estaban en indigencia total y pues se quedaban así en la calle durmiendo, o sea, juntos todos, amontonados, se abrigaban unos contra otros ellos mismos. Frente a ese escuadrón de la muerte, ¿habría otros personajes que iluminaran el barrio con otra luz? Con otra luz, sí había una tienda que se llamaba La Lonja. ¿Me dijo usted, sí? Sí, ahí vendían maíz, arroz, todo como en botes, ¿no? Como en las rancherías. Como en las rancherías, exactamente tenía esa, y nunca se me va a olvidar porque tenía hasta su techo de lámina y sus letras muy específicas y otro que se llamaba El Tendajón, entonces me queda muy grabado esos nombres del Tendajón y de La Lonja y decía, bueno, ¿por qué se llama así esto, no? Estoy segura de que ese establecimiento olía a jabón, a cilantro, a tela. ¿Y me dice usted que también a piloncillo? Sí, a piloncillo, porque vendían el piloncillo, estaba expuesto, estaba abierto. Los dulces, sobre todo chicles, ¿no? ¿Cuál era el dulce que más le gustaba comprar ahí? Pues no, yo hubiera querido comprarlos todos, pero nos daban 20 centavos y nos alcanzaba para 4 chicles canguro, que eran... Pues eran maravillosos, pero además había unos barrilitos de colores que si uno los mojaba en un poco de agua, bueno, desde luego en agua, se podía pintar los labios y era toda una aventura para las niñas. Desde luego es claro que usted nació con un talento para el dibujo, tiene un sentido de la proporción, de los colores, pero ¿cómo se formó? ¿Cómo me formé? Fue una necesidad de querer dibujar, de querer hacer. Y empecé ya desde muy chico a tomar cursos en escuelas libres. Y entonces ahí descubrí el dibujo arquitectónico, el dibujo mecánico, el dibujo industrial.
Dice que sentía la necesidad de decir con el dibujo, pero no sintió la misma necesidad de decir con las palabras. No, no, o sea, realmente es algo intuitivo que me impulsa a sacar lo que siento en todos los planos. ¿Quién apoyó sus estudios? Mi familia, mi mamá quedó viuda muy joven, entonces de ahí pues siempre nos brindó el apoyo como podía, pero yo fue más mi impulso por querer aprender, saber la necesidad de entender ¿A qué se dedicaba su mamá? al hogar nada más. ¿Cómo podía apoyarlo? ¿Cómo podía sostenerlo? Pues mis hermanas eran las mayores, eran las que trabajaban, entonces pues ellas pagaban la escuela o me compraban los materiales, las herramientas. Qué maravilloso que no hayan dudado de usted en ningún momento. Que no le dijeran, no, no vamos a gastar en eso, dedícate a trabajar en otra cosa. Bueno, es que pudo más mi necesidad de hacer, y cuando no tenía eso, pues agarraba cualquier papel, lápiz, lo que fuera, pero yo tenía que estar dibujando, incansablemente, o sea, fue algo que no podía dejar. ¿Podría decir que hubo una escuela más importante para usted que otras o una influencia que haya sido definitiva? Bueno, todas fueron importantes, pero la donde realmente la que sí me dio la formación fue la Academia de San Carlos. ¿Quién estaba ahí? Hice un posgrado de la figura humana con el maestro Enrique Sánchez. Eso es académicamente hablando, eso es lo único que Y además tengo. el sitio donde está San Carlos es muy importante porque esas calles son definitivas. Ah, sí, claro, cuando me aceptaron, yo siempre dije que iba a la Catedral del Arte en América. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 2 años. Al salir, ¿ya tenía un proyecto para trabajar en algún lugar? ¿Pensó acercarse a un pintor, etcétera? No, lo que hice fue que me sentí mucho gusto de haber dominado la academia. Después de ahí dije, pues ya puedo hacer lo que quiera. ¿Qué quiere decir que dominó la academia? El cuerpo humano en todo su esplendor, así casi perfecto. ¿El paisaje nunca le ha interesado? No, nunca me gustó. Me gusta más la figura humana, la abstracción. Tiene mucha línea, mucha curva, y aquí aparece lo lineal que aprendí con Ahorita que describió la figura humana, pensé que realmente el cuerpo de cada persona es un paisaje. Sí, sí es un paisaje, pero yo me basé más en los claroscuros del cuerpo, la musculatura, los movimientos. ¿De sus primeros trabajos conserva algunos? No, realmente hacía puro lápiz, 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 lápiz. Es una herramienta maravillosa. Sí, porque el dominar el lápiz, el dominar el claroscuro con el lápiz, se domina el color. ¿Cuál sería el primer trabajo que hizo ya profesionalmente, por el que le pagaron, si es que lo puedo decir de esa manera? Por el que me pagaron, bueno, realmente mi trabajo de caballete que era lo que fue por lo primero que empecé a ganar algo de dinero. Y ¿Dónde exhibía sus trabajos de caballete? bueno, estuve un año en el jardín de Sullivan. En el Jardín del Arte. En el Jardín del Muchos Arte. pintores han estado ahí. Sí, fue interesante y fue importante, y a la vez un poco desagradable, porque yo le vendía por extranjero. Nada más me compraban extranjeros y la comunidad judía de México. ¿A qué lo atribuye? Pues me decían que no le entendían de mi trabajo, o que no les combinaba con su sala. Tener como sala de exposición o como galería la calle, ¿qué es para un pintor? Está expuesto a la crítica. Sí, primero a la crítica, y también está uno expuesto a los compañeros, ¿sí? Hay envidia, obviamente hay envidia como artistas,
pero a mí siempre me fue bien, me invitaron a exponer a Alemania, escogieron a 2 pintores de toda la gama que había. ¿Cómo llegaron a invitarlo de Alemania? Edmundo Aquino fue el que me invitó a exponer en Alemania. ¿Fue su primera exposición fuera? Sí, en Múnich. ¿Recuerda la fecha que llevó? Fue en el Mundial de Fútbol de Múnich. ¿Qué llevaba? ¿Cuántas piezas llevaba? 5 piezas. ¿Qué eran? Óleos abstractos. ¿Era su primer viaje al extranjero? Sí, sí fue el primero. ¿Cómo fue la experiencia del avión, llegar a una ciudad cuyo idioma no habla, etcétera? Bueno, realmente yo no pude ir porque era muy costoso. Tuve que mandar la obra, que afortunadamente se vendió toda. ¿Eso le dio, calificó su trabajo en cierta forma? Sí, sí lo calificó porque por las personas que hicieron la exposición me enteré que se quedó en colecciones privadas, o sea, de gentes coleccionistas de arte. ¿Le gustaría volver a ver esas piezas? Sí, me gustaría verlas. Sí, me gustaría volver a verlas y ver sobre todo quién las tiene. En México tuve la fortuna de ver las piezas colgadas en colecciones muy importantes. Colecciones importantes. Ahí está su obra. Sí. Sí, de hecho puedo decir que tengo una obra en el acervo cultural del Politécnico. ¿Le gusta ir a verla? Bueno, realmente no sé dónde está, pero hice una exposición en el Politécnico, ahí en el Queso, y para mi fortuna estaba José Luis Cuevas en la explanada, otro gran maestro que admiro muchísimo, Arnold Belkin, y pues yo le digo a la gente, pues yo también estaba ahí junto, entonces no sé, pero yo digo que fuimos los 3 grandes, ¿no? Ricardo, yo no conozco sus obras anteriores, pero para mí este es un descubrimiento. Este mural se encuentra en un lugar muy especial y desde luego resplandece bajo la mejor luz, la luz de día. Muchas gracias.